gracias por estar de nuevo. En este tutorial tengo cómo coser la falda al tejido en una forma muy fácil. La idea se las doy para que puedan tener diferentes formas de cómo usar el tejido que tenemos del corpiño para el vestido. Les voy a presentar paso a paso para que tengan la forma de cómo agregar la tela a cualquier vestido. Esta le voy a colocar una tela. Aquí tiene el entre dos y la tela se la voy a coser en la parte de la última vuelta que tengo de punto alto. Aparte de la tela le voy a colocar aquí un listón que resalte el color, que tenga combinación con la tela. Este es el proyecto que tengo para colocar la falda al corpiño o la blusita tejida. Tengo dos telas. Esta es la que le voy a colocar arriba al forro porque es muy transparente. Tengo una yarda que la corté a la mitad. En esta parte la corté. Esto es lo largo de la tela y este es lo ancho. Lo ancho son 60 pulgadas por una yarda, que son 36 pulgadas la yarda. La corté en esta parte y cosí los lados. Aquí la tengo al lado revés y ya le hice la bastilla antes de zurcirla en la parte de arriba. Aquí tengo la tela que voy a colocar abajo a esta primera que les mostré. Tengo igual una yarda de largo, igual la corté aquí a la mitad. Aquí la tengo, la doblé, la corté, la cosí a los lados y le hice la bastilla. Y esta tengo menos porque hay telas que vienen más angostas de ancho que otras, así es de que esta tiene 42 pulgadas de ancho, así es de que tengo más tela en esta. Voy a zurcir esta primero para que dé la medida de la que tengo de la parte de abajo, y ya las dos juntas las voy a zurcir para que dé a la medida del tejido. Usted puede tener una sola tela. Para la falda ya les mencioné la cantidad de tela que estoy usando. Aparte vamos a necesitar alfileres, el hilo y una aguja y el listón para que combine con la tela que tenemos. A esta primer tela voy a colocarle dos costuras en cada pieza separada para que no sea tanta tela al momento de estar estirando cada costura. La primera la voy a hacer tomando este espacio y coloco la costura, la numeración lo más larga que se pueda para el momento de estar estirando cada hilo se facilite más. Voy a hacer aquí dos costuras. Ok, esta indicación es para las personas que apenas empiezan a hacer sus prendas en la máquina de coser. Aquí ya tengo la primer pieza con la primer costura. Voy a alargar el hilo y corto. Esta es la primer pieza. Esta es la siguiente pieza, la voy a hacer por separado. Esta hebra me va a servir para estirar y zurcir la parte que dejamos ya de coser. Aquí le voy a colocar otra costura para que sea doble la costura. Pero antes voy a hacer lo mismo en la siguiente pieza por separado porque es demasiada tela, se puede trozar el hilo y no alcanza uno a estirar el hilo por completo en toda la tela. Aquí voy a continuar con la siguiente pieza igual. Aquí están las dos costuras, los dos hilos de la costura y estiro. Esto va a ser a la medida de la tela blanca, pero si usted tiene una sola tela puede hacerlo en esta forma para que tenga la medida de la cintura del vestido o del tejido, sin olvidar de poner el punto de la máquina lo más largo que se pueda para ir corriendo la tela. Ya cuando se avanzó de un lado, tomo la otra costura donde tenemos la terminación de las dos costuras
y empiezo a encontrar el surcido que tenemos aquí. Para no estirar de un solo lado, se estiran los dos lados. Así se va avanzando, se va corriendo la tela a la parte que se necesita. Ahí se va distribuyendo el surcido y después nos pasamos a la parte de la otra pieza de atrás a hacer lo mismo hasta tener la medida. Aquí tengo las dos telas juntas de la cintura, la tengo al lado revés y la de abajo al lado revés. Las dos están al lado revés. Voy a coserlas. Para darle vuelta, las voy a unir con una costura y esta le doy vuelta para que queden las dos al lado derecho. Y ya estando al lado derecho, les voy a pasar dos costuras igual que hice con esta primer pieza para surcirla las dos juntas. Pero antes voy a pasar la costura que va a quedar ya por dentro para que no se vea en el tejido. Ya hice la costura, lo doblo, aquí está la costura, esta está al lado derecho, aquí hice la costura de este lado, pongo en esta parte arriba la primer tela del vestido y aquí está la orilla de la cintura que no va a tener la orilla cortada de la tela. Aquí la fui doblando para hacer lo mismo que hice en esta tela, dos costuras para poder surcir toda la tela juntas, las dos, la misma distancia de costura. La voy a colocar, como va atrás del tejido no se van a ver las dos costuras que voy a hacer. Aquí ya pasé las dos costuras, aquí se ve mejor a este lado las dos costuras y me gusta porque no tiene orilla de la tela. Qué bonito queda en esta forma. Esto quería mostrarles, es una manera diferente de cómo ponerle forro a la tela delgada, o también igual de esta misma forma lo pueden hacer a un vestido tejido que le vayan a colocar la parte del forro del fondo del vestido. Este hilo lo vamos a ir estirando con mucho cuidado porque como ya es doble la tela, ya es más difícil, más dura la tela de irse plisando hasta tomar la medida del tejido. Qué bonito se ve. Estas dos puntas son para este lado. Aquí también le puedo ir estirando y surciendo por los dos lados para terminar más fácil de surcir la falda, que está preciosa. A mí me encanta así como queda. Aquí ya tengo la medida necesaria. El vestido está plisada la cintura y estoy doblando. En esta parte es donde voy a ir uniendo la tela. En medio de las dos vueltas de punto alto, esto está al lado revés, este espacio. Aquí está el derecho. Lo voy colocando en esta forma. Estoy empezando a unirlo de un lado. Aquí está la manga. Aquí tengo ya la aguja con el hilo. Y voy tomando la tela con el tejido. Aquí va a quedar muy bien la unión que tenemos aquí. Se le da vuelta al lado derecho y ahí está. En esta parte, en medio de estas dos vueltas, está la tela. Así voy a continuar todo alrededor hasta tener la tela ya cosida con el tejido. Aquí tenemos el vestido ya terminado. Le coloqué el listón en el entre-dos que le tejimos a la blusa. Ahí lo tiene. Aquí tenemos la falda. Está preciosa, muy bonito el vestido. Aquí le muestro la espalda, qué bonito se ve. Esto se acomoda muy bonita a la orilla. Está precioso.
Ok, ahí está el vestido terminado. Espero que le guste, le sea útil y lo teja en la medida y el color que guste. Aquí lo dejo. Con todo gusto puede comentar cualquier duda. Voy a estar pendiente de cada comentario de ustedes y nos vemos el próximo. Gracias, un abrazo.